y tener bases científicas básicas de el por qué se está dando la enfermedad. Entonces, si conocemos la fisiopatología, tenemos que tener en cuenta la fisiopatología, que es la causa de la enfermedad del paciente. Y una vez que conocemos la causa, también podemos hacer el tratamiento. La educación al médico, el médico entrenar a su personal auxiliar que está trabajando con él y transmitiéndole todos los conceptos médicos y estas bases científicas para que así también colabore el personal paramédico, el personal asistencial con el paciente, porque al paciente a veces hay que repetirle y repetirle una vez, dos veces, tres veces y concientizarlo acerca de su enfermedad. La educación al paciente, a ese paciente que nos llega y que por ahí a veces le han metido otras teorías en la cabeza, darle las indicaciones precisas, explicarle bien sobre su problema y explicarle cuál es la causa de su enfermedad y qué es lo que vamos a hacer nosotros. Y esto también, muchas veces el paciente va siempre acompañado de un familiar. Tenemos que, tenemos que también darle las indicaciones a los familiares del paciente, por lo que son los que van a apoyar a este paciente que a veces no nos entiende bien ya por la edad o porque los nervios. Entonces, el familiar del paciente es muy importante para apoyar en el cumplimiento de las indicaciones que nosotros vamos a dar. Y eso tenemos que repetirlo siempre y siempre, porque después viene el familiar a decir que, doctor, yo no vine a la consulta anterior. Por favor, si ustedes no, van a venir 20 familiares y a todos ellos tiene que compartirles ustedes todas las indicaciones que nosotros indicamos y es todo un equipo de trabajo que está funcionando. No es nada más cosa del médico. Así que la educación, muy importante en los pilares para el tratamiento de la úlcera. Una vez que nosotros tenemos conocimiento, nuestras bases científicas, y acá, por ejemplo, hacemos el diagnóstico y tenemos que ubicar dónde están los reflujos, porque esta causa de úlcera no es porque le faltó la cremita, no es porque le faltó la ozonoterapia, no es porque le faltó la cámara hiperbárica, sino que esta úlcera se ha dado porque hay un reflujo. Falla la válvula, la sangre regresa, se junta con la sangre que está subiendo y hay un aumento de la presión formándose el trayecto varicoso que va a ser el causante, de la úlcera varicosa. Entonces, acá tenemos un reflujo, eliminamos el reflujo y estamos haciendo parte del tratamiento que está ocasionando esta úlcera varicosa. Entonces, todo esto tenemos que tener el concepto fisiopatológico. No se trata de hacer un injerto de piel, sino que hay que, conociendo fisiopatología, nosotros sabemos la causa y vamos a hacer el tratamiento. En el examen de la úlcera, una vez que nos llegó el paciente, vamos a hacer su examen, localización, forma, área, la profundidad de la herida, hasta donde llega. A veces hay pacientes que se les ve hasta el hueso, entonces todo eso vamos a tener en cuenta para ver en cuánto tiempo aproximadamente podemos cerrar esa úlcera varicosa. Con nuestra palpación vamos a ver cómo están los tejidos circundantes de esa úlcera, si hay movilidad, porque a veces, como le digo a los pacientes, a veces viene la pata de palo. Si es muy secretante porque hay mucho edema, si hay tejidos necróticos, para tratar de limpiar esos tejidos necróticos, a veces la misma úlcera produce la varicorragia que tenemos que tener en cuenta. Y si hay dolor o necesita tratamiento analgésico. Siempre tenemos que buscar la causa del dolor y de acuerdo a eso, dar el tratamiento. A un paciente con apéndices no le van a hacer este bloqueo neural. Hay que sacar el apéndice. Igual tenemos que hacer acá. Si está produciéndose el dolor, hay que ver la causa y que probablemente sean las úlceras. Esto es lo más importante. Ya vimos la parte de la educación, ya la parte del diagnóstico. Acá están las úlceras y estamos viendo que hay acá los reflujos varicosos. ¿Qué hacemos con el reflujo varicoso? Bueno, no sé cómo bajar el volumen, pero acá estamos haciendo el tratamiento de estos globos varicosos que son los causantes del reflujo que va a ocasionar la úlcera.
estamos eliminando este reflujo superior. Luego también hay reflujos inferiores, hay reflujos ascendentes, reflujos descendentes, y tenemos que eliminar. Esta es la causa de la úlcera. Muchos pacientes y pobres pacientes me digan que les han hecho injerto de piel. A los 15 días se cayó ese injerto porque no está eliminando la causa. Entonces hemos eliminado un reflujo, otro reflujo, acá tenemos otro reflujo, incluso acá hay otro más. Entonces eliminamos el reflujo varicoso y estamos eliminando la causa de la úlcera varicosa. Eliminamos los reflujos y el paciente va a mejorar la circulación y esa herida se va a cerrar. Acá no hay que cámara hiperbárica, que ozonoterapia, que microcorrientes y toda la cosa. Una vez que hicimos el tratamiento, nosotros indicamos compresión y somos partidarios de la elastocompresión. Entonces, usamos una venda de 6 centímetros, de 6 pulgadas de ancho, 15 centímetros, que abarca todo el pie. Perdón. Entonces, ahí está abarcando todo el empeine. Incluso, bueno, esto dice que la elastocompresión debe empezar a la raíz de los dedos. Yo les recomiendo que empiecen a empezar a vendar a partir del talón y de ahí bajen a la raíz de los dedos para que después no tengan problemas de dejar espacios maleolares. Aquí está. Ya le dimos 2 o 3 vueltas y con eso estamos haciendo una mayor compresión por la mayor cantidad de vueltas que damos a nivel del empeine y el talón. Y luego subimos y vamos subiendo con la venda mitad y mitad. Usamos una venda que cuesta $1, llegamos hasta la rodilla, nos sobró venda, no le hagamos torniquete a nivel de la rodilla, regresemos. Y como ven, en este vendaje no hay una sola arruga. Como no hay una sola arruga, no se van a hacer surcos después. Esto es muy importante. Hay que recalcarle al paciente que al colocarse la venda, la estire también transversalmente para que así, aquí le estamos estirando transversalmente, para que así estiramos la venda en el recorrido y transversalmente también, para que así no se formen surcos y no se compartimente el edema. Es muy importante esto porque viene el paciente con surcos y compartimiento de edema y eso es líquido que se está almacenando ahí que no va a dejar cicatrizar la herida. Entonces ahí está, le enseñamos al paciente cómo debe colocarse la venda, les enseñamos a los familiares cómo deben colocarse la venda y lo otro, que cuando llegue al consultorio llegue con la pierna vendada y así nosotros nos vamos a dar cuenta si hubo algún error en la aplicación de la venda que corregimos y nos va a ir mejores resultados, ¿no? La elastocompresión decreciente para lograr que el retorno venoso sea más eficaz. Y nosotros siempre usamos la elastocompresión porque siempre les digo pues que Dios nos ha hecho los músculos para que se contraigan y se relajen. Hay contracción y hay dilatación. Entonces eso es lo normal. Por ahí se están utilizando vendajes inelásticos y muchos de los pacientes dicen que el culpable de sus varices fue esto. Entonces, si vamos a apretar una pierna y no vamos a permitir que el músculo se contraiga y se relaje, pues yo pienso que no es lo correcto. Después, en un libro antiguo había este tipo de venda de 3, 4 pulgadas que considero que no debe usarse también. Debe usarse una venda de 6 pulgadas de ancho o 15 centímetros de ancho. Bueno, antes de hacer el tratamiento, tenemos que ver cómo está esa herida y también enseñarle a nuestro paciente cómo debe hacerse la higiene. Muchos pacientes vienen por ahí examinándolo, vemos que hay tejido necrótico que tenemos que debridarlo, hay que sacarlo y así vamos a ir controlando la infección. Nosotros indicamos al paciente, porque son, como ven acá ustedes en este cuadro, el 12% nada más que venían que tenían con infección y que necesitaban cultivo. Entonces, estamos acá usando, en estos pacientes vamos a tener son pocos los que necesitan este tratamiento antibiótico, ¿no? O cultivos. Entonces, la mayoría de los pacientes vienen, por supuesto, hay contaminación, pero no hay signos de infección. Entonces, nosotros le decimos al paciente, hágase el lavado y la higiene de la herida como si fuera un bebito que se escaldó.
porque doctor, me han dicho que vaya a la posta dejando un día para que me rasqueteen y me hagan sangrar la herida, que si no sangra no es una buena curación, lo cual pues no es correcto. Hay que tratar esa herida con mucha suavidad, con mucho cuidado, pero eso sí, hay que darle tiempo. Le digo, de acuerdo al tamaño de la herida, si tiene, por ejemplo, menos de 5 centímetros de diámetro, le digo, mínimo de lavado son 15 minutos, 10 minutos de lavado. La higiene, despacito, despacito, con un jabón suave. ¿Cómo baña usted a una herida? A un bebito. ¿Cómo lo lava? Con jabón de bebé. Le digo, sí, porque este no es una truza sucia, que usted va a ponerle jabón de Bolívar, dicen, ¿no? Que así le han indicado muchas veces que usen esos jabones insecticidas. El jabón germicida mata los gérmenes y también mata las células que están formando. Así que mucho cuidado con lo que vamos a usar. Acá tenemos este estudio, como le dije, 12% únicamente necesitaron cultivo, y después acá tenemos que en el cultivo, mucho cuidado con las heridas que aparentemente están limpias y no cierran o siguen creciéndose. Es muy probable que haya una pseudomona, y como ven, el 84% eran pseudomonas. Y viene la rehabilitación flebológica. Como usted tiene úlcera, el 90% de mis pacientes llegan con que les indicaron reposo en cama con pierna en alto, lo cual para nosotros no es correcto, no es adecuado. ¿Cómo vamos a rehabilitar una pierna? ¿Cómo vamos a rehabilitar la musculatura de la pantorrilla? Poniendo esa pierna ociosa levantada o indicándole los ejercicios adecuados. Entonces, nunca indicamos nosotros reposo con piernas en alto a un paciente con úlcera varicosa, y más bien sí le indicamos los ejercicios adecuados. Vamos a ver si se ve. Ahí está. Viene el paciente arrastrando los pies porque hay dolor. Entonces a los pacientes siempre le decimos, usted tiene que obligarse a caminar lo más normal posible. Taco, punta. Ahí está. Taco, punta. Así va a trabajar su musculatura. Y bueno, por ahí me salió uno, no, doctor, que el paso tiene varios movimientos. Está bien, pero al paciente lo que le interesa es que la caminata en taco de pies, la caminata en puntas, todo eso tenemos que, los ejercicios. Bueno, acá está utilizando esto que tenemos, este aparato que tenemos para levantar las piernas, pero el paciente levanta el pie y lo baja. Para derecha, para izquierda, derecha, izquierda, y así son movimientos de la articulación del tobillo, que es lo que va a fortalecer la musculatura de la pantorrilla. Acá ya está haciendo otro ejercicio de levantamiento de piernas, y no necesitamos que el paciente vaya a mi gabinete de rehabilitación porque ahí le voy a cobrar para hacer los ejercicios. No, al paciente hay que decirle que estos ejercicios esta rutina la haga varias veces al día, 5, 10 veces al día en su casa, para que así se rehabilite más rápidamente, no que vaya 40 minutos a sacarle dinero al gabinete. Aquí estamos en la casa con un par de sillas, agarramos un par de sillas, estamos aquí apoyándonos y haciendo este movimiento. Acá estamos forzando el movimiento del tobillo. Y eso es lo que tienen que hacer los pacientes todos los días. Bueno, acá están las fotos yo no traigo, esas fotos son de Juan Agustín, que viene el paciente así con la herida, bueno, acá ya, y después con el tratamiento. Nosotros no necesitamos hacer injerto, como les dije, no usamos cámara hiperbárica, y ahí está el resultado después de 2 meses. Acá también tenemos otro caso, ¿no? Viene el paciente con sus úlceras en gran parte de la pierna, después del tratamiento, ahí está. A veces no se le ven las varices, tenemos que buscarlas y buscar todos los reflujos que están causando esas úlceras. A veces tenemos, bueno, estos reflujos son grandes, a veces tenemos micro reflujos que tenemos que tener muy en cuenta, que eso no lo lee ningún aparatito de los que ustedes conocen. Por eso es que a veces en estos más de 10,000 pacientes tratados con úlcera varicosa, jamás les pedí un estudio de aparatitos, porque incluso ya les habían hecho todos los estudios y nunca les solucionaron su problema. Nuevamente, sí, somos partidarios del vendaje elástico en todos los pacientes. Ahí está, el vendaje elástico, y todo esto, cómo vino el paciente, cómo se va sanando y cómo queda
con el tratamiento. El vendaje elástico es muy importante. Para eso tenemos que mentalizar al paciente y a toda la familia. Ahí están las huellas del vendaje elástico. Ya les dije, hay que evitar estos surcos haciendo el estiramiento transversal de la venda. Hay que evitar estos surcos para evitar estas zonas de edema. Igual, este paciente que incluso tiene anquilosis, ¿cómo lo recuperamos? Y el paciente cuando empieza a movilizar su tobillo, empieza a mover el pie, el paciente se siente súper contento y son los que se van a hacer los hinchas número 1 para seguir haciendo los ejercicios, porque se da cuenta de que está bien indicado y le está yendo muy bien. Entonces acá un paciente que vino muy malito y ahí están los resultados. El diagnóstico, después de una correcta evaluación clínica. Tenemos que saber semiología, señores. No, que yo también he llevado el curso de semiología en la universidad. Aplíquelo. ¿Qué necesidad tiene de estar utilizando aparatologías y cosas? La higiene, que el mismo paciente le tiene que hacer todos los días, mañana y noche. El tratamiento de los reflujos, la compresión elástica, la rehabilitación y el tratamiento integral y educación al paciente. Bueno, cualquier cosa estoy para servirles, así que, bueno, Juan Chunga Chunga, un servidor de ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor Juan, por su presentación. Ahí puede dejar de compartir pantalla, por favor. Hasta el momento hemos escuchado la clase de diagnóstico clínico del paciente flebopático del doctor Tena y esta clase de úlcera varicosa del doctor Chunga. A través del chat pueden escribir sus preguntas y si no, si desean hacerlas en vivo, también pueden alzar la mano y les podemos activar el micrófono para que puedan hacer sus preguntas con todo gusto. El próximo tema... doctor Correa, adelante. Muchas gracias, Juan Agustín. Sobre todo gracias al doctor Tena, una brillante exposición, muy interesante el tema del enfoque del diagnóstico, donde es cierto que la semiología nos da el mayor alcance de un diagnóstico correcto. Solamente la patología puede confirmar lo que hemos visto, lo hemos palpado con los ojos, que hemos visto con nuestros ojos láser, como dice el doctor Chunga, ¿no? A veces el ecodoppler que muchos acostumbran a hacer no es tan preciso como lo que uno ve. Hemos visto varices reticulares, varices telangiectasias que no la detectan los ecodoppler. Y por lo tanto, a veces es mucho mejor hacer una semiología correcta. Primero, hacer una investigación, los antecedentes familiares, personales, en la cantidad de embarazos que ha tenido, los partos que ha tenido y el uso del anticonceptivo, que es son hormonas que a la larga van a producir daño a nivel de venas en forma general. Creo que ese punto, doctor Tena, es interesante saberlo para hacer un buen diagnóstico. En cuanto a los pilares de la flebología que ha dicho el doctor Chunga, que lo conozco hace muchísimos años, es correcto, es bueno saber que siempre que hay que ir acompañado el paciente por muchos factores. A veces el paciente muy nervioso no entiende o no escucha. La rehabilitación debe ser inmediatamente después de hecho el tratamiento. Del vendaje elástico debe cumplirse puntualmente como se indica. Son factores que van a ayudar a que el problema se resuelva rápido, sobre todo en pacientes que tienen úlceras varicosas. Gracias, doctor Chunga, por su exposición muy buena. Gracias, doctor Tena, por su exposición excelente. Y seguimos adelante con las conferencias. Creo que el doctor Henry Romero. Muchas gracias, doctor Correa, por su comentario. Tenemos dos preguntas. Doctor Chunga, no sé si está ahí, puede prender su cámara. Está preguntando el doctor Henry Romero qué antibiótico usa para pseudomonas. Bueno, como mostré en la diapositiva, pues hay que hacer cultivo muchas veces porque es un germen que no respondió a los antibióticos que siempre usamos. Entonces, muy recomendable hacer el cultivo y antibiograma para ver la sensibilidad, porque a veces vienen antibióticos resistentes a todos los antibióticos y por ahí hay uno o dos que a veces hay que hacerlo a nivel hospitalario. Gracias. Así es, muchas gracias, doctor Henry, por la pregunta y mi experiencia también haciendo los cultivos. Por ahí el más común ha sido la micacina de 1 gramo, pero por el cultivo, justamente como sacamos. Y tenemos una pregunta para el doctor Tena. Doctor Tena, a ver si nos escucha. El doctor Jorge Luis Quispe nos dice,
¿En los brazos también salen las varices? Y si es el mismo tratamiento. ¿Qué tal? Buenas noches. Así es, en las varices, en diferentes partes del cuerpo, en realidad podemos ver nosotros, visualizar al paciente que tiene varices en esas zonas. Y es curioso la pregunta, porque justo de la mano del doctor Juan Chunga, en una campaña en Arequipa, hemos tratado nosotros con escleroterapia varices en la cara interna del brazo, ¿no? Unas varices ya que eran tronculares, eran unas varices gruesas, y lo hemos podido tratar con escleroterapia en unas sesiones, eh, 3, 4 sesiones ya se había eliminado completamente el cordón varicoso, ¿no? Y el paciente obviamente estuvo muy aliviado, porque era un paciente joven de 23, 25 años de edad aproximadamente. Listo. Muchas gracias, doctor Gerardo, por su respuesta. Continuamos con el programa y a continuación, si puede ir compartiendo su pantalla, el doctor Henry Romero. El doctor Henry Romero Hernández es egresado médico, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, es especialista en ginecobstetricia, justamente una especialidad de la medicina que va muy de la mano con la flebología, ya que esto afecta mucho a las mujeres. Él es miembro de la Sociedad Peruana de Flebología y Linfología y miembro también de la Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología. Él nos va a hablar el tema de varices y embarazos. Doctor Henry, ¿puede compartir su pantalla, por favor? Muy bien, buenas noches, sí. ¿Me están viendo? Buenas noches. Hola, hola. Sí, a usted sí. Y si se le escucha, por Ah, favor, ya. que comparta su pantalla. A ver. Ahora sí. Sí. Excelente, doctor. Adelante. Ya. Bueno, muy buenas noches con todos, estimados colegas. Agradezco la invitación del doctor Jorge Correa para participar de este simposio flebológico. Bueno, como ya lo mencionaron, yo soy médico ginecólogo y quizás algunos se pregunten, ¿y qué hace un ginecólogo tratando varices, no? Bueno, justamente por ser ginecólogo y viendo pacientes mujeres, pues todos los días es que vi que esta patología era muy frecuente en la mujer, ¿no? Inicialmente, hace más de 15 años, yo la refería pues al cirujano cardiovascular, pero pasaban un tiempo y cuando las volví a ver, les preguntaba y resulta que estaban igual o peor que antes, porque esto es algo progresivo. ¿Qué es lo que pasaba? Que pues muchos tienen temor a la cirugía o temor a las cicatrices también, o tienen cicatrices queloides y temen por esas cicatrices. En cuestión de la parte estética. También influye el costo de la cirugía, que muchas veces no está asequible al bolsillo del paciente y que tiene que guardar reposo después de una cirugía, ¿no? Eso implica guardar reposo y que eh, implica dejar de trabajar, ¿no? Entonces fue que me empecé a interesarme en el tema y dije, pero debe haber una alternativa que sea no quirúrgica, que sea ambulatoria, que no necesite reposo, que pueda seguir trabajando, que no limite sus actividades normales, que no le deje cicatrices, que sea de costo asequible. Y esa alternativa existe, ¿no? Esa es la escleroterapia. Y bueno, para suerte mía, en el año 2006 hubo un curso taller de escleroterapia en la ciudad de Trujillo, que lo dio el doctor Juan Chung, a quien tuve el gusto, la oportunidad de conocer en ese curso taller. Y fue donde prácticamente empecé esta fabulosa travesía por el mundo de la flebología. El doctor Juan, pues pionero en la flebología en Perú, me obsequió este libro de su maestro, el doctor Hans-Dieter Vogt, este curso de flebo, ginecología, donde he tomado algunos apuntes para esta ponencia, y que justamente el doctor Hans también fue ginecólogo, ¿no? Curiosamente. Bueno, yendo al tema en sí, solamente para brevemente mencionar que son las varices, son venas dilatadas tortuosas que se observan por debajo de la piel, que se forman por insuficiencia en sus válvulas. Es frecuente, 3 de cada 10 personas las padecen y más en las mujeres, hasta 4 veces más que los varones por efecto de los embarazos y las hormonas.
Un tercio en las embarazadas presenta varices en grado variable. ¿No? Las primeras pueden aparecer durante el primer embarazo y luego tienden a empeorar en los siguientes, es decir, es de curso progresivo, ¿no? Como le digo yo a las pacientes que vienen, ¿cuántos hijos tienen? 4. Cada más embarazos, más varices. Y si hay factor hereditario, mayor razón todavía, ¿no? He visto pacientes jóvenes, no gestantes, pero jóvenes de 15, 18, algunas gestantes jóvenes también, que preguntándoles pues a ambos padres si tienen varices, miren, el factor hereditario influye hasta en un 90% para que los hijos tengan varices. Si uno de los padres tiene varices, ya sea el papá o la mamá, 50%. Y un 20% en la población general que no hay factor, digamos, genético próximo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el embarazo? Que va a haber un aumento del volumen sanguíneo de hasta un 45%, que es un fenómeno fisiológico que se produce entre el primer y segundo trimestre. Esto va a generar mayor congestión venosa, pero no es, si esto pasa en todas las gestantes y no todas desarrollan varices, porque hay otros factores que predisponen, ¿no? El factor hereditario que lo mencionamos y de ciertos hábitos de vida, el trabajar, estar mucho tiempo de pie, ya todos lo conocemos, permanecer con las piernas cruzadas, el zapato no apropiado, la obesidad, el estreñimiento, el sedentarismo. Entonces, este factor hormonal, pues, es la hormona progesterona, que se produce en grandes cantidades durante el embarazo y que va a producir una venodilatación, con acción biorrelajante en los capilares venosos. Esto en parte es compensado por los estrógenos que también se producen durante el embarazo, que tienen una acción flebotónica. Sin embargo, todo queda pues insuficiente por la retención hidrosalina que produce un incremento de la bulimia de hasta un 45%. En el segundo trimestre se agrega una sobrecarga por los shunts arteriovenosos de la placenta y en el tercer trimestre por el efecto mecánico de compresión que ejerce el útero en el estrecho inferior de la pelvis, obstaculizando aún más el retorno venoso hacia la aurícula derecha. Entonces, digamos, el motivo de consulta en el embarazo muchas veces es pacientes, las varices vulvares, ¿no? Que se presentan inclusive a veces sin tener varices en las piernas, en los miembros inferiores. Debutan con varices vulvares. 2 a 6% de primíparas y hasta un 15% de multíparas lo presentan. Los síntomas, como hace poquito, en esta semana justo vino una paciente, que le voy a mostrar la foto, con varices vulvares. Le digo, señor, bueno, iba a hacer la ecografía de control de embarazo normal y me dice, doctor, pero yo quiero ver que me examine porque siento ahí un bulto, no sé, estoy asustada, así es como blandito, no sé, algo me ha salido. Cuando lo examino, pues era varices vulvares, ¿no? Lo que genera es esa sensación de peso en los genitales y que empeora con el acto sexual. Por lo general desaparecen después del parto. El diagnóstico es clínico a la simple inspección, como le digo, fácilmente se puede evidenciar, eso es lo que ocurrió en la consulta. Generalmente no se plantea un diagnóstico diferencial, el diagnóstico no es difícil. Es común observar tumefacción, engrosamiento o abultamiento de los labios mayores, asimétricos en los casos unilaterales, como el que vamos a ver, de fácil depresión, eso es característico, la depresión, porque es congestión venosa, así como la presencia de cordones varicosos visibles por transparencia en el lado mucoso y submucoso, o bien dilataciones ampulares que frecuentemente ascienden por las paredes vaginales. Es el caso que les menciono, ¿no? De la paciente que sentía bulto y salió tan aliviada con saber que eran varices vulvares, o sea, que no era un tumor, otra cosa, que estaba asustada realmente por lo que había sentido ahí en la zona vulvar, ¿no? Le expliqué que tenía que tener cuidado al secarse, que no lo vaya a hacer, producir una varicorragia, hacer sangrar, algunas partes, unos globitos varicosos son frágiles, que tenía que, ya vamos a ver las medidas que se indican en estos casos. Eh, Mayormente se presenta en el segundo trimestre. La paciente que les mostré es de 24 semanas de embarazo y la mayoría coincide con el tratamiento expectante, reservando la escleroterapia solamente para las flebectasias de grueso calibre, las preexistentes agravadas, las amenazadas de varicorragia y y las que producen trastornos subjetivos importantes. Como aquí que podemos ver pues que este globito varicoso está a punto, ¿no? Si se soba fuerte, probablemente lo ocasione una varicorragia. Y que se puede también fácilmente aquí hacer el tratamiento de escleroterapia, si en caso se considera necesario, y la paciente lo acepta. Consejos para estos casos: los baños de agua fría en los genitales, secar la zona vulvar sin frotar, evitar la ropa interior muy ajustada y puede usar una toalla higiénica gruesa para hacer compresión en esa zona.
Cuando finaliza el embarazo, por lo general regresionan, ¿no? Más del Doctor, creo que se congeló su computadora. Parece que se le ha congelado la computadora al doctor Romero. A ver. Sí, al parecer se ha congelado la computadora. Ha tenido que salir el doctor Henry. Bueno, cuando ingrese vamos a continuar con la conferencia. Estaba muy interesante la conferencia de varices y embarazo. No sé si el doctor Tena está listo. Ah, no, está el doctor Romero. A ver. Doctor Henry, a ver, se había congelado su computadora. ¿Puede intentar de nuevo? Muy bien. Hola, ¿me Sí, escuchan? todo bien, doctor Henry, seguimos. Ah, ya, disculpen, bueno, no sé qué pasó, se desconectó. Le mostraba, este es el caso de la paciente de las varices vulvares que le enseñé y que viene, pues, tenía varices desde los miembros inferiores. Y, bueno, yo también, como les estaba explicando, la verdad que a pesar que tengo el ecógrafo al costado, porque uso hago a cada momento ecografías obstétricas, ginecológicas, pero en este caso se usa, como dice el doctor Juan, el dedo Doppler nada más y el transiluminador. Aquí justamente estamos usando el transiluminador. Estamos viendo que estamos ya, la variz le llegaba hasta el glúteo y justamente, bueno, ya le hice tratamiento en la parte inferior de la pierna, pero en esta zona, en esta posición, así un poco difícil, pero en esa zona tuve que hacer, canalizar y hacer la infiltración de la esclerosante, ¿no? En esa. Bueno, el Doppler ya todos lo conocen para descartar la obstrucción del sistema venoso profundo y objetivo de reflujos, pero la verdad que yo no tengo experiencia en Doppler, no sé, no lo he visto necesario en los muchos casos que he tratado. Usamos nomás el examen clínico, la palpación y sí uso bastante el transiluminador. Bueno, tampoco confundir con las trombosis venosas, que no es muy común el embarazo, prácticamente se presenta más o menos la incidencia de 1 en 1000 embarazos, no es mucho, de la trombosis venosa profunda. Otro problema son los varicoceles pelvianos, que hay dolor en el bajo vientre, sensación de pesadez, dolor con las caminatas, con el coito. Eso se evidencia muy bien, sí, con la ecografía Doppler transvaginal. El tratamiento, el uso de flebotónicos, se puede usar el más común, conocido quizás, el más usado, el dobexilato de calcio, el uso de geles fríos, una toalla compresiva, como dijimos, bajo la ropa interior, las medias de compresión y la escleroterapia, ¿no? Realizarla entre el tercero y el séptimo mes, no se recomienda en el primer trimestre digamos, por seguridad del embarazo, no usar en lo posible ningún medicamento y también que en el primer trimestre, digamos, un poco frecuente que se presente, o que debute, sino más en el segundo o tercer trimestre. Las concentraciones bajas de polidocanol al 0.5-1% en microespuma y en poca cantidad, 1 a 2 jeringas. Yo tuve la oportunidad justamente de realizarla a mi secretaria, que no tiene varices en los miembros inferiores, pero sí debutó con varices en la vulva en su segundo embarazo. Y tuvimos que hacerle 2 sesiones esclerosantes porque ya le dolía, le molestaba tanto que ella me animó a que ella le haga la inyección, ¿no? La infiltración, y con eso le alivió bastante, las varices ya no se dilataron más y pude llegar a su embarazo. Y luego del parto prácticamente regresionaron totalmente. En cuanto a lo que es el uso de fármacos en el embarazo, vamos a ver que los que estamos usando se recomienda usar con precaución, se llama, ¿no? La categoría C, no se puede excluir eventual riesgo fetal, usar con precaución. Este es, por ejemplo, el dobexilato de calcio, que es categoría C en el embarazo, porque no hay estudios disponibles en embarazadas, ¿no? Ni en animales. Se dice que
no se sabe aún si atraviesa la barrera placentaria. Algunos estudios refieren que no atraviesa, pero igualmente se usa con precaución. El polidocanol también es categoría C del embarazo para el obesidad de calcio, pero no hay que tener temor porque la categoría C en el embarazo hay muchos medicamentos que lo usamos todos los días, inclusive dexametasona, betametasona, se usan hasta 24 miligramos, o sea, 12 miligramos al día por 2 días para maduración pulmonar fetal y más bien con beneficios, ¿no? Gentamicina, omeprazol, nifedipino, salbutamol, que se usan mucho en esa son categoría C. Así que usar dobesilate de calcio, usar polidocanol en el embarazo, no hay que tener temor. Es la forma que, bueno, yo realizo las inyecciones esclerosantes, uso el transiluminador, canalizamos la vena, mi secretaria, una vez que ya estamos seguros de estar en la vena, hace la inyección, realiza, ¿no?, la inyección. Esa es la forma que trabajamos. Bueno, la esclerosis en la embarazada se realiza con facilidad, son sensibles las varices a estos medicamentos esclerosantes y además porque presenta un aumento fisiológico de la coagulación. Muchas veces se hace de la parte, bueno, al menos yo trabajo la técnica suiza, ¿no? De abajo hacia arriba y el tratamiento de las varices de la parte de abajo hacia arriba, lo cual vemos que va progresivamente, van disminuyendo el grosor de las varices superiores y con lo cual no hay problemas de tromboflebitis, ¿no? De que se le pone dura la vena, le molesta, le causa dolor. Estos son algunos ejemplos de tratamientos, más o menos a 2 semanas de la inyección esclerosante. Otros casos que vemos la evolución a las 2 semanas, más o menos al mes, cuando hay una adecuada elastocompresión. Varices tronculares también. Úlcera varicosa, muchos casos. Bueno, no son gestantes, solamente para mostrar un poquito de mi experiencia, que miren, del 9 de marzo al 20 de marzo, cuánto ha mejorado esta pierna, ¿no? Solamente con tratamiento médico, elastocompresión, flebotónico, sus curaciones que le indicamos y la elastocompresión, que es la clave. Esta paciente tenía 15 años paseándose por diferentes consultorios con estas úlceras y que no cicatrizaban y miren, prácticamente en 2 meses, este es el resultado con tratamiento médico, elastocompresión y escleroterapia. Varices muy grandes, quizás irían para injerto, vistas por dermatólogos, a veces, y los resultados prácticamente a los 2, 3 meses ya están cicatrizados, ¿no? Bueno, para avanzar un poquito, esto ya lo conocemos. En el embarazo, la ganancia de peso debe ser 1 kilo por mes, no excederse, en promedio de 8 a 10 kilos o hasta 12 máximo, promedio de 10 kilos. 1 kilo por mes, comida saludable, reposar las piernas en alto, el decúbito lateral izquierdo es muy importante porque descomprime la vena cava inferior, mejora el retorno venoso y mejora la circulación uterina. También si desea ir a un, digamos, deporte, la piscina hará muy bien, la presión del agua hace el efecto de la media, las medias de compresión, usarlas todo el día, inclusive para gestantes hay unas medias de maternidad, como acá vemos, la maternidad, de acuerdo al calibre de las venas, de las varices, pues usar la compresión. En el caso de pacientes que tienen abdomen péndulo, o las multíparas, por ejemplo, estas fajas de soporte hacen bastante, digamos, ayudan bastante a descongestionar la pelvis, ¿no? Y las medias de maternidad especiales. Bueno, no olvidemos pues que siempre hay que tratar de ver por la estética de nuestra paciente, que es lo que más dice, doctor, no puedo usar short, falda, porque me da vergüenza mis varices. Justamente es por eso, tratar de hacer un tratamiento estético. Me gustó este pensamiento de Müller, que el sueño de un flebólogo es curar las varices sin cicatrices visibles. El sueño de las mujeres es tener estas piernas bonitas. El sueño de todos, creo que después de un año de pandemia, es disfrutar de un día de sol en la playa. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias por su importante presentación. Es un tema de verdad que va muy de la mano y un gusto verlo después de tiempo compartiendo con nosotros para nefrología. Esperamos tenerlo muchas más veces con nosotros. No sé si el público tiene alguna pregunta para el doctor Romero. Y si puede dejar de compartir la pantalla. Sí, claro. Gracias, doctor. Pueden hacer preguntas también a través del chat, si todavía no tenemos.
Mientras se va preparando, por favor, el doctor Gerardo Tena, que él va a hablar del tema de elastocompresión, que ya escucharon en las 2 charlas previas, es uno de los pilares más importantes en el tratamiento de la enfermedad venosa, de la insuficiencia. Doctor Tena, ¿puede ir compartiendo su pantalla? Excelente. Adelante, doctor Tena. Active su audio, por favor. Ok, ahora sí. Vamos a hablar ahora de la elastocompresión. Aunque ya temas previos creo que ya lo han tocado, el tema de la elastocompresión, vamos a ahondar un poquito más acerca de este pilar importante de la flebología. La elastocompresión es uno de los pilares fundamentales de la terapia de la insuficiencia venosa, ya que reducen el reflujo valvular, favorecen el drenaje linfático, mejoran la microcirculación, reducen el riesgo de trombosis y disminuyen la presión venosa. Junto con el ejercicio o la rehabilitación, son las medidas más sanas y económicas y paradójicamente, tal vez, sean las más difíciles de cumplir por el paciente. La elastocompresión, el vendaje elástico, puede ser el único tratamiento en cuyo caso deberá mantenerse de por vida. En cuanto a la elastocompresión, tenemos dos métodos, uno con el vendaje elástico y el otro con las medias elásticas. El objetivo del vendaje elástico es favorecer el retorno venoso por las venas profundas, disminuir el flujo venoso en sentido contrario a la dirección fisiológica en el sistema venoso superficial, en el profundo y en las venas perforantes, prevenir el retardo de la corriente sanguínea venosa en las piernas en situaciones de reposo, por ejemplo, que favorecen a un estado de trombosis, mejorar el flujo venoso en personas que están disminuidas físicamente, que permanecen largos periodos sentados o con las piernas hacia abajo o en silla de ruedas, y mejorar el flujo y el drenaje linfático. Aquí en su pantalla hay un equilibrio entre las razones del éxito y las razones del fracaso del vendaje. En cuanto a las razones del éxito, en primer lugar, cuando se logra que sea una terapéutica persuasiva, vamos a determinar que es un éxito. Es decir, que el paciente se sienta bien con el vendaje y desee vendarse. Razones del fracaso del vendaje es cuando el fracaso se experimenta cuando por razones técnicas, en realidad ya propiamente del paciente, se convierte en una terapéutica disuasiva, es decir, que el paciente no quiere vendarse, alegando que, por ejemplo, me hace peor el vendaje, no puedo usar una venda porque se me hincha el pie, no tolero la venda, me la tengo que aflojar, la venda me empeora la úlcera, no va a circular bien mi sangre, en el verano no se aguanta, etcétera. En realidad un montón de excusas y es por eso que nosotros cuando vamos a indicar el vendaje elástico, el vendaje compresivo al paciente, debemos de educar a nuestro paciente y en cada sesión verificar si este paciente está cumpliendo adecuadamente con el vendaje. En caso contrario, no haya una mejoría en el vendaje, nosotros debemos de reeducar a este paciente y ver en qué punto está fallando. Es más, en algunos casos podemos hacer que el paciente se vende delante de nosotros para nosotros poder evidenciar qué es lo que está fallando en este paciente. Tenemos una imagen ahí de unos pacientes en una campaña en la ciudad de Piura en el año aproximado del 2018-2019 y vemos que algunos pacientes están sin venda porque era su primera vez que acudían a la evaluación y otros pacientes ya continuaban el tratamiento con la pierna vendada. Cabe resaltar que la ciudad de Piura es una ciudad con unas temperaturas altas y los pacientes, a pesar de que de repente en Lima los pacientes dicen, no, yo me da mucho calor la venda, en Piura que de verdad hace calor, los pacientes toleran muy bien el vendaje teniendo en consideración la educación que se le da al paciente, ¿no? Porque ellos ven
que con este vendaje compresivo, con el vendaje elástico que se les indica y que se les enseña, las molestias en realidad han disminuido y van a notar ellos mejoría. Entonces, ellos se dan cuenta de que este vendaje les hace bien y por eso es que ellos ponen todo de su parte y continúan con este vendaje. La venda, como ya el doctor Juan Chungal lo ha mencionado, es una venda de 6 por 5. Y bueno, en este caso estamos viendo las imágenes de nuestro consultorio que teníamos antes en San Juan de Miraflores, en Lima, donde el personal técnico también que nos apoyaba, que era nuestra mano derecha, también enseñaba al paciente cómo vendarse, ¿no? Y es muy importante que no solamente el médico o el flebólogo sepa acerca del vendaje, sino que también es importante que todo nuestro equipo de trabajo pueda enseñar y educar al paciente. Acá tenemos un video sobre el vendaje adecuado. Este vendaje debe empezar en la parte de adelante de la pierna, ¿no? En la parte del pie. Entonces dar ahí una vuelta, pero sin generar mucho ajuste. Luego una segunda vuelta a nivel del talón, a nivel del tobillo. Continuar subiendo con el vendaje y verificando obviamente de que no sea muy ajustado, porque no es que el vendaje sea muy estirado, nosotros no vamos a estirar la venda, sino que es a una medida cierta, no es muy ajustado ni muy suelto el vendaje. Tanto es así que una sola venda nos puede alcanzar para toda una pierna. Incluso hasta vemos ahí en el video que nos sobra venda. Si nos sobra venda, voy a lo que decía el doctor Juan Chunga, que no debemos hacer torniquetes, sino continuar el vendaje hacia abajo, ¿no? En algunas otras, en otros seminarios donde de repente han indicado también o han enseñado cómo se coloca la venda, incluso hasta 2 vendas se utilizan para vendar a una sola pierna. Entonces acá vemos que con una sola venda se puede vendar muy bien y correctamente la pierna al paciente. En cuanto a las medias elásticas van de acuerdo a compresión y a medida de la pierna del paciente. Entonces se tiene que tomar las medidas que pueden ser en el tobillo, a la mitad de la pierna, debajo de la rodilla o hasta la zona de la mitad del muslo, de acuerdo hasta donde querramos nosotros que vaya la media elástica. Medias elásticas en el mercado, hay un montón de medias elásticas, pero hay que saberlas en qué momento indicarlas y con qué compresión indicarlas. Por ejemplo, tenemos en este cuadro la compresión ligera, que manejan una presión de 18 a 20, 24 milímetros de mercurio y está indicado en embarazos sin riesgo vascular, viajes prolongados, trabajos en ortotatismo, embarazos con riesgo, varices discretas, moderadas que van de 20 a 30 o de 22 a 29, prevención de trombosis venosa profunda, riesgo de insuficiencia venosa en profesiones que requieran estar de pie, prevención de varices primarias, insuficiencia venosa crónica leve y tromboflebitis. Una compresión fuerte de 30 a 40 en profilaxis de la úlcera cicatrizada, varices tronculares o sintomáticas, pacientes con insuficiencia crónica con edema reversible, y extra fuerte en varices en pacientes con úlcera estásica en activa. En cuanto a la clasificación SEAP, también podemos identificar qué compresión le corresponde para el uso de las medias elásticas a nuestros pacientes. Por ejemplo, la clase 1, que es de 10 a 20, se está indicando en el caso de telangiectasias o varices reticulares. El caso de 20 a 30
indicada en caso de varices tronculares y varices y piernas que tengan edema. La clase 3 de 30 a 40, indicadas en C4, que es lipodermatosclerosis, y úlcera cicatrizada, que es C5. Y en la clase 4, más de 40 milímetros de mercurio, indicada para C6, que son las úlceras activas. Tenemos aquí también un video de cómo se colocan las medias elásticas. En este caso, nosotros estamos utilizando los videos gracias a la cortesía de Glomach Medic, del doctor Juan Chunga, que tiene en realidad videos bastante didácticos. Y este es un video de cómo se toman las medidas a la pierna. Por ejemplo, vemos ahí que en la parte del tobillo hemos tomado la medida, a la mitad de la pierna, debajo de la rodilla, y también se toma la medida a largo de toda la pierna, ¿no? Para identificar, según las medidas, qué media o qué talla es la que mejor le conviene a nuestro paciente. Estas medias o las medias que nosotros utilizábamos eran las medias de Venosan. Estas medias de Venosan vienen con un calzador. Entonces, esto hacía que era más fácil al paciente que se coloque las medias. Por ejemplo, tenemos este video. Se está colocando el calzador, ¿no?, de las medias de Venosan. Identificamos la parte del talón de la media y se procede a la colocación de la media al paciente. Siempre hay que tener bastante cuidado en la colocación de la media del paciente porque tenemos que utilizar el pulpejo de los dedos o la yema de los dedos y no utilizar las uñas porque se puede dañar la media. Y tampoco, como es una media elástica, una media que se estira, no debe de ser muy estirada tampoco. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, vimos que la zona del talón que hemos identificado debe calzar justo en el talón, así como vemos en la pantalla, ¿no? Por ejemplo, había pacientes que nosotros teníamos que el talón, por ejemplo, lo tenían a la mitad de la pierna, entonces no es lo adecuado. Si uno va a continuar estirando la media, va a continuar corriendo, pero no es lo indicado. Lo indicado es que si la zona del talón ya está ubicada, ahí tenemos que ubicar. Una vez que se coloca la media, ya nos aseguramos de la parte del talón que está correcto. Tenemos que ver bien que no haya pliegues en toda la media, ni tampoco en la parte debajo de la rodilla, porque es ahí en esa zona donde a veces el paciente siente mayor presión o mayor ajuste cuando se coloca mal la media elástica. Esto es muy importante. La comunicación efectiva con el paciente es el pilar esencial en el éxito de la terapia compresiva. Como dije al inicio de la exposición, nosotros tenemos que educar a nuestro paciente. Si nosotros queremos que ese paciente se vaya de nuestro consultorio o termine su tratamiento hablando bien de nuestro trabajo, nosotros debemos de educar a nuestro paciente, de darle la orientación que el paciente necesita para que este paciente tenga una buena recuperación, una buena respuesta al tratamiento, una buena adherencia al tratamiento, porque de nada sirve que nosotros tengamos todos los tratamientos a la mano disponible, pero no le podemos enseñar al paciente a colocarse una venda. Entonces estamos ahí fallando en eso y el paciente al final va a decir, no, porque me tienen con la pierna vendada mucho tiempo, a mí me sofoca la venda, no la aguanto, me hace doler, se me hincha la pierna. Entonces recordarle al paciente que si el paciente presenta esas cositas, nosotros debemos educar mejor al paciente y ver en qué está fallando, porque una venda bien colocada no genera hinchazón, no genera dolor, no genera ningún tipo de molestias. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Tena, por la interesante ponencia. Estamos un poquito atrasados del tiempo, así que creo que las preguntas las vamos a condensar al final. Pueden ir anotando sus preguntas en el chat, o si no, como ya les dije, al final podemos abrir los micrófonos y tener un bonito debate.
El siguiente tema lo va a dar la doctora Ana Benítez, que pues, también si me está escuchando, por favor, vaya probando su pantalla, por favor. La doctora Ana Benítez es médico cirujano, con diplomado en auditoría médica y en salud ocupacional. Ella también hizo una pasantía en flebología en Global Medic, es médico cirujano en el Hospital Rural San José de Sisa y es miembro del equipo de atención integral en la red El Dorado. También ha estado trabajando con pacientes COVID-19 y bueno, ella va a exponer el tema sobre linfedema. Doctora Benítez, por favor, ¿se puede compartir su pantalla? Buenas noches, sí. Justo te voy a compartir la pantalla desde la pantalla de Gerardo. Gracias. Gracias a usted. Doctor Tena, deje de compartir pantalla. Doctora Ana, ¿puede conectar? Un momento, ya la vamos a compartir. Gracias. Muchas gracias por su espera. Bueno, el tema que acaban de presentar es linfedema. El linfedema, básicamente hay que tener algunas generalidades en consideración con respecto al sistema linfático. Uno, hay que saber de dónde se origina. El sistema linfático se origina generalmente en la embriogénesis entre la tercera y la quinta semana de gestación, en 3 fases. ¿No? Principalmente en la tercera es donde se produce la maduración linfática, la formación del músculo liso y la producción de estas válvulas que nos van a ayudar definitivamente a drenar la linfa. Ahora, con respecto a la función en el tema de la formación del sistema linfático, llega a su madurez o a la función linfopoyética, a partir del 4º mes de gestación. Es decir, el feto ya está con su sistema linfático funcional. Dentro de las funciones del sistema linfático, la principal es devolver a la circulación sanguínea las proteínas plasmáticas que no han retornado por los capilares venosos, alrededor se dice de 100 gramos al día, y el sistema venoso llega a tener aproximadamente 2.000 mililitros o un equivalente a 2 litros del líquido linfático, ¿no? Procedente principalmente del sistema superficial en un 80% y el otro 20% del sistema linfático profundo. Son 3 las principales funciones del sistema linfático. La primera es la que les acabo de mencionar, que es mantener el equilibrio osmótico. Aquí se recuerdan las leyes de Frank Starling, ¿no? Donde debe haber un equilibrio tanto en el líquido extracelular como el líquido intracelular, donde viene a tallar el sistema linfático. La otra función es la del sistema inmunológico, donde, como les acabo de mencionar, a partir del 4º mes ya llega a un grado de madurez y a la producción de linfocitos. Generalmente los primeros años de vida, ¿no? Los primeros 2 años, muchas veces los linfocitos por el sistema de defensa están producidos por la madre porque ha pasado de este tipo de elementos a través del sistema placentario. Ahora,
Después de los 2 años, ¿no? Nuestro cuerpo ya puede empezar a producir linfocitos T y B y continuar con esta función. La otra función es la tercera, que en menor proporción es recolectar los nutrientes del sistema digestivo a través del quilo. La estructura del sistema linfático básicamente está dada por vasos linfáticos, ¿no? Que son paralelos a la circulación sanguínea. Generalmente están originados en espacios tisulares, ¿no? Llamados capilares linfáticos. Luego, estos forman conductos linfáticos, conductos colectores, finalmente los ganglios, ¿no? Que son superficiales y profundos, y estos llegan a drenar al resto del sistema linfático de acuerdo a la anatomía. Como se puede ver en la imagen, ¿no? Generalmente lo que acabo de mencionar es una circulación paralela. Y en la figura de la derecha se puede evidenciar cómo estos no tienen, a diferencia del sistema venoso o del sistema arterial, paredes estrechamente conectadas, ¿no? Las paredes de estos capilares están parcialmente abiertas y se suelen contraer para llegar a cumplir su función. Si bien es cierto, no tienen la misma velocidad que el resto de los vasos venosos o arteriales, tienen una velocidad más lenta en su función, en su contracción y en su dilatación, para que de esta manera se llegue a conseguir el drenaje adecuado de forma lenta, porque ese es su ciclo, y de forma compensatoria para poder llevar las proteínas que les acabo de mencionar, ¿no? al sistema venoso. El linfangión dentro del sistema linfático es la unidad anatómica y funcional. Este segmento se encuentra entre válvula y válvula. Está compuesto por toda la extensión de este vaso linfático y se dice que funcionan como microcorazones. A lo que me refería, que tienen contracciones y dilataciones, se dice que aproximadamente de 6 a 12 por minuto, y su estímulo básicamente nos sirve para que este volumen linfático llegue progresivamente al sistema venoso. Ahora, debemos recordar de forma anatómica cuál es la distribución del drenaje linfático. La del lado derecho va a llegar de la mitad de toda la cadena ganglionar cervical, viene drenando de la región cefálica, de la porción distal de la extremidad derecha, y finalmente van a llegar a drenar en la subclavia derecha. Y la otra parte va a llegar, bueno, en la parte de los miembros inferiores, va a llegar a drenar a los ganglios linfáticos inguinales, luego estos a los quilíferos, finalmente la cisterna de Beckett, que de forma paralela a la aorta va a ascender hasta llegar a la subclavia izquierda y finalmente ingresar a través de ella al sistema venoso. Ahora, con respecto al linfedema, básicamente este se produce por un defecto en el sistema linfático y está caracterizado por un aumento de volumen en las extremidades muy frecuentemente, pero puede abarcar otras zonas del cuerpo, ¿no? Según y sea el caso o el grado de afección. Generalmente se debe a la acumulación intersticial de líquido linfático, que este es obviamente rico en proteínas, y progresivamente se va a ir observando de acuerdo a su origen, a su estadio o al grado de severidad que éste pueda comprometer en el paciente. Existen dos tipos, o la clasificación es como primario y secundario. La primera, que es el primario, generalmente está asociado a factores intrínsecos o anormalidades, como por ejemplo defectos genéticos, aplasia, hipoplasia o disfunción de los vasos linfáticos. En ellos
se han clasificado en 3 o se han diferenciado en 3. El congénito, conocido como Milroy, se dice que se presenta desde el nacimiento hasta el primer año de vida. El precoz o enfermedad de Meish, entre el primer año y los 35 años, con mayor frecuencia previo a la menarquia y generalmente afecta a las mujeres. El tardío se presenta después de los 35 años y puede darse tanto en hombres como mujeres. Sin embargo, se evidencia que hay más casos en el grupo femenino. El secundario generalmente surge como consecuencia de un bloqueo o una ruptura de los vasos linfáticos por diferentes causas. Ataques de linfagitis bacteriana, como pueden ser erisipelas, celulitis, infecciones parasitarias, en el caso de las filarias, en zonas endémicas, cuadros de malignidad por tumoración o obesidad mórbida. En casos de traumatismos o intervenciones quirúrgicas, sobre todo posterior a una tumoración maligna, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mastectomías. Aquí lo mismo que acabo de mencionar, ¿no? Pueden también deberse a algún tipo de tratamientos, ¿no? Tratamientos, le mencionaba, quirúrgicos o por radioterapia. Dentro de las generalidades, debemos considerar que el linfedema primario es el más frecuente. Más frecuente es el precoz de estos tres, del linfedema primario. Ocurre entre los 10 y 25 años, así como también generalmente afecta a las mujeres. Se considera que 1 por cada 100.000 niñas, a diferencia de los varones, 1 por cada 400.000 niños. En el caso del linfedema secundario, generalmente está asociado a filariasis, es lo más frecuente, sobre todo en zonas endémicas, zonas de la selva o en zonas como en continentes africanos o asiáticos. El diagnóstico generalmente es clínico, ¿ok? Lo que hay que considerar es su inicio, muchas veces de inicio, de acuerdo al tipo primario o secundario, generalmente es distal proximal. Suele afectar las porciones distales de las extremidades y progresivamente, con el paso del tiempo, a medida que este se vaya instaurando, va a ir afectando regiones más proximales. De inicio también se puede evidenciar el signo de Godet, que es la primera imagen que muestro en la parte superior, ¿no? Donde se caracteriza que a la digitapresión de una zona edematizada, quede la huella o el pulpejo del dedo señalado en esa región. El signo de Stimmer, que es intentar peñiscar o presionar el segundo dedo del pie, en el caso de las extremidades inferiores, y no poder conseguir tocar la piel, ¿no? La imposibilidad de poder pellizcar esa región debido al edema, como se ve en la imagen inferior. También es importante reconocer la simetría y la perimetría, porque esto nos va a permitir diferenciarlo de otro tipo de cuadros patológicos, por ejemplo, lipedemas o insuficiencias venosas crónicas, ¿no? Cuando los pacientes ya pasaron de CEAP4, CEAP3 o CEAP2, y poder hacer los cuadros diferenciales en estos casos. En las imágenes estoy tratando de ejemplificar lo que acabo de mencionar. De acuerdo a los estadios, generalmente considerando como inicial o primario el edema parcial, lo que les mencionaba, el Godet positivo, generalmente tiene la característica de disminuir con el reposo. Cuando este se ha hecho progresivo, como en la segunda imagen superior, en el caso del miembro superior, el edema suele ser permanente y se acentúan los pliegues en las extremidades, como se puede evidenciar en el brazo izquierdo de la paciente. Y en el tercer estadio, grados más avanzados, se puede evidenciar elefantiasis o deformidad de la extremidad, ¿no? Hay papilomatosis, hay hiperkeratosis, se hace gruesa la piel, se forman verrugas muchas veces, ¿no? O tiene características verrugosas.
En el caso de la severidad, ¿no? Vamos a considerar la perimetría. Se considera que es leve cuando la diferencia perimétrica entre una extremidad y la afectada, entre la extremidad que no está afectada y la que sí está afectada, es menor a 4 centímetros. Moderado si va de 4 a 6 la diferencia perimétrica. Severo si es mayor a 6. Y severo B o masivo, que además de tener más de 6 centímetros de diferencia, puede existir flictenas, exudados, ¿no? O trasudados, y puede verse el miembro completamente afectado. Y en el cuarto grado de severidad, la deformidad irreversible de la extremidad, como se observa en las imágenes, ¿no? Con respecto al diagnóstico diferencial, era a lo que me refería hace poco. Hay que tener consideración con respecto a la ubicación, al dolor, a algunos signos, como por ejemplo en el caso de la insuficiencia venosa, generalmente es asimétrica y distal. A diferencia del linfedema, que suele ser unilateral, afecta a los dedos de los pies, va avanzando en bota, ¿no? Porque progresivamente afecta a los dedos, el dorso del pie, el tobillo, la pantorrilla y finalmente va ascendiendo. El dolor, en el caso de la insuficiencia venosa, está presente. En el caso del linfedema, no suele estar presente, salvo tuvieran alguna infección o algún tipo de complicación, generalmente celulitis. El signo de Godet está presente de forma inicial en el linfedema. Sin embargo, en la insuficiencia venosa periférica, o en este caso, suele estar presente el signo de Godet y muchas veces con los cambios posturales suele remitir, ¿no? En las fases iniciales también. La variación muchas veces de este edema es ortostático en el caso de la insuficiencia venosa, pero en el caso del linfedema, el cambio de posición puede parcialmente reducir el edema en la extremidad afectada. El signo de Stimmer es muy característico del linfedema. Sin embargo, no lo vamos a encontrar en las enfermedades venosas. La celulitis o las infecciones como erisipelas. Aquí hay una diferencia entre otro cuadro con el que se suele asociar el lipedema. El lipedema, a diferencia del linfedema, suele ser simétrico. Generalmente está asociado, en el caso del lipedema, a las mujeres, a diferencia del linfedema, que es hombres y mujeres. El linfedema afecta a cualquier edad, como lo acabamos de mencionar. Gerardo, ¿qué has hecho? Bueno, a diferencia del linfedema, el lipedema suele ser unilateral, el linfedema, perdón, suele ser unilateral, generalmente una extremidad más afectada que la otra. Posterior a ello, también tiene con frecuencia la afección de los pies, ¿no? En el caso del lipedema, no es característico que afecte los pies, ¿no? Es simétrico, está asociado generalmente a un aumento del volumen de tejido adiposo, hay antecedentes familiares, es poco frecuente se complique con algún tipo de enfermedad venosa o celulitis o linfangitis y no hay riesgo de algún tipo de malignidad, lo que no sucede en el linfedema, que suele ser frecuente en hombres y mujeres a cualquier edad. El signo de Stimmer está presente, es unilateral, las nalgas no están afectadas. Si en el caso se afectaran los miembros, en el miembro inferior puede haber afección de
del testículo del mismo lado en el caso de los varones o de la región vulvar en el caso de las mujeres. La afección de los pies es frecuente y mejora con la compresión y la elevación de la extremidad. ¿Puedes mostrar? Muchas gracias, doctora Benítez, por la exposición. Justo se habían desaparecido las diapositivas. Pero bueno, vamos a ir avanzando con el tema. Como le digo, las preguntas vamos a hacer al final un conversatorio, todos los que estamos acá presentes. A continuación, tenemos a la licenciada Maribel Choqueneira. Es licenciada en Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Le pido por favor que vaya compartiendo su pantalla, Maribel. Es directora de Fisio 21 Perú, magíster de la Universidad Autónoma de Madrid, diplomada de la Universidad San Sebastián de Chile, con especialización en terapia manual ortopédica de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Así también es docente de la Universidad, de la UPN, la Universidad Privada del Norte. Así que, Maribel Choqueneira, por favor, licenciada, si puede compartir pantalla. Buenas noches, sí, ahora. A ver. Adelante. A ver, se puede ver allí, ¿verdad? Sí, correcto, adelante. Listo. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, doctor Chunga. Quisiera agradecer porque normalmente dentro del equipo multidisciplinario que aborda las patologías linfáticas y las enfermedades venosas crónicas, normalmente no suele haber un fisioterapeuta. Yo estoy especializada en el área vascular periférica y linfática. Entonces, vamos a hablar del drenaje linfático manual en sí para el linfedema. Entonces, dentro del abanico de herramientas que tiene el fisioterapeuta para abordar el linfedema, tenemos el drenaje linfático manual, que particularmente yo la considero una gran herramienta, pero tenemos muchas herramientas más. Y esto va a depender del grado y del estadio del linfedema. Entonces, aquí voy a nombrar varias herramientas que tenemos. Entonces, este es un videíto corto del drenaje linfático manual que estoy realizando en un paciente con linfedema. Entonces, como pueden ver, esta técnica manual, porque no es un masaje, es un tipo de terapia manual ortopédica, va a generar cambios a nivel del sistema linfático. Es una maniobra muy suave con una presión rítmica y armónica, pero que va a generar un cambio de líquido linfático, va a mejorar la circulación a nivel epifacial. Estas técnicas manuales están basadas en la anatomofisiología del sistema linfático y eso hay que tenerlo muy presente, ya que a diferencia del masaje, esta técnica no va a generar aumento de temperatura, no va a generar rubor ni enrojecimiento en la zona. A ver, dentro de las otras herramientas que tenemos para abordar tanto linfedemas como patologías vasculares, tenemos los agentes físicos. Aquí podemos ver algunas imágenes de sistemas de compresión neumática, sistemas de magnetoterapia, tenemos para úlceras lo que es el láser, entre otras herramientas. Ahora, escuchaba mencionar que, y sé que muchos pacientes llegan a mí mencionándome que el médico les recomendó uno que otro ejercicio, pero el profesional, bueno, indicado para estos ejercicios es el fisioterapeuta, ya que nosotros entendemos el análisis tanto de la postura como del miembro inferior. Y esto lo menciono porque muchos pacientes, no solamente por tener el rango articular de tobillo, van a generar un buen retorno venoso y linfático. Y esto es necesario. Por ejemplo, para la activación de la bomba de gemelos, necesitamos activar este gemelo. Puede tener el rango de tobillo, pero el gemelo es un músculo biarticular. Entonces, que sobrepasa y tiene inserción y anclaje en los cóndilos femorales. Por eso necesitamos también el movimiento principal de la rodilla y una posición adecuada del fémur. Si tenemos rotación interna, ya se sabe un valgo de rodilla que va a ir con un pie plano y que va a generar aumento de presión y aumento de carga venosa. Tenemos otra gran herramienta para mejorar también estas patologías, que es el tape
kinésico. Este tape son cintas, son bandas que no sé si la han visto, es muy frecuente en los pacientes deportistas. Este taping, esta cinta lo utilizamos con el paciente con úlceras, pacientes con linfedema, pacientes con distintas patologías edematosas, que tiene muy buenos resultados y a diferencia del vendaje, pues no genera tanto, no le es muy difícil al paciente, ya que puede permanecer de entre 4 a 5 días, puede asearse con este vendaje. Ahora, tenemos también los sistemas inelásticos para mejorar este retorno. Particularmente me encanta trabajar con el sistema inelástico. Escuchaba a los distintos médicos que comentaban del sistema elástico. Me pareció interesante la ponencia del sistema de compresión y pensaba que iban a hablar del sistema inelástico porque es una gran herramienta y creo que muy poco se conocen los beneficios, sobre todo el beneficio de estos vendajes inelásticos es que van a generar mayor presión durante el movimiento, es decir, van a generar el retorno venoso profundo, va a haber, ya está demostrado que genera un impacto a nivel del sistema venoso profundo, que es a donde se quiere llegar. Y a diferencia, bueno, de los comentarios que escuché, es que el paciente siente mucho agrado con este vendaje y la resistencia de las varias capas que se colocan en este vendaje es lo que va a generar mayor potencia muscular. Entonces, es contradictorio lo que escuchaba un poco allí porque genera mayor resistencia muscular, mayor activación de la bomba gemelar, también de la musculatura en la planta del pie. Es un vendaje que tiene que tener varias capas, como ven en la imagen, distintos vendajes. Por ejemplo, a la derecha vemos este vendaje rosado que fue colocado en esta paciente que tenía un alto grado de fibrosis. Estamos hablando de que en linfedemas, que como mencionó la doctora, linfedema según la Sociedad Internacional de Linfología, estadio 3, con cambios tróficos, va a generar un gran cambio. Otra de las herramientas son las movilizaciones y manipulaciones que tenemos a nivel articular, manipulaciones a nivel muscular. Como se sabe, el edema no solamente es a nivel superficial, a nivel de dermis e hipodermis. Tenemos que también el edema, cuando los cambios, dependiendo del grado del linfedema, va a generar cambios a nivel subfacial. Por ende, necesitamos mejorar estas movilizaciones y adecuar la postura, la carga que hace en el miembro inferior. No solamente nos referimos al tobillo y rodilla. Bueno, entrando así a lo que es drenaje linfático manual, como saben, a nivel mundial tenemos distintas escuelas, Boder, Foldi, Leduc, Godoy, aquí muy cerca en Brasil. Particularmente tuve la posibilidad de realizar toda una capacitación y especializarme con el doctor Leduc, que gran parte pude aprender y poder replicar aquí con los pacientes aquí en Perú. Entonces, aquí quiero demostrar algunas de las técnicas que favorecen el retorno linfático, ¿sí? Y aquí a la derecha también. Entonces, son maniobras muy suaves. Entonces, en linfedemas iniciales es posible aplicar, va a ir muy bien definitivamente, acompañado de las otras herramientas que tenemos, pero para linfedemas, para patologías vasculares, para úlceras donde el tejido está fibrosado, no es una gran opción. Aquí les presento algunas maniobras del método Boder, que es una maniobra que se realiza semicircular. Todas estas técnicas manuales van a generar cambios por los anclajes que tiene el tejido conectivo a través de la epidermis. A ver. Aquí el método Godoy, particularmente el método Godoy de Brasil, es un método que tiene la base anatomofisiológica del sistema linfático superficial, pero es una técnica, como pueden ver, una técnica de deslizamiento sobre la piel. No hay mayor cambio, es un método que, a diferencia del drenaje linfático manual convencional, que no utiliza cremas para no provocar fricción ni rozamiento en la piel, este sí utiliza, pero el método Godoy ha demostrado tener una gran evidencia científica actualmente.
Bueno, ya hablando del linfedema en sí, como han mencionado, es la falla, ¿verdad? La falla del sistema linfático puede ser primario o secundario. Pero ya en estudios se demuestra que, por ejemplo, aquí, a ver si lo puedo mostrar, los linfonodos inguinales están fibrosados. Los los capilares linfáticos están obliterados. Entonces hay grandes cambios por los cuales el drenaje linfático manual, al ser una técnica muy superficial, no va a generar grandes cambios. Se sabe que ya en linfedemas no solamente está comprometido a nivel epifacial, sino también hay un engrosamiento y un aumento de edema a nivel subfacial, a veces, muchas veces también perimuscular. Este es un estudio con la técnica de verde indocianina que actualmente se está utilizando para el análisis del sistema linfático para poder detectar y clasificar el linfedema. Y como pueden ver en esta imagen, aplicar una presión suave, ¿sí? Va a generar, es una técnica de deslizamiento, va a generar que haya un retorno linfático cuando este edema, ¿sí? En las zonas donde no hay fibrosis, como pueden ver allí, a esa altura no hay fibrosis, se ve, se observa el flujo del sistema linfático superficial. En este caso, donde hay fibrosis, ¿sí? Las maniobras tienen que ser un poco más fuertes, como le digo, para poder generar esta carga linfática, para que haya una diferencia de presión y pueda haber realmente un cambio en la circulación linfática. Y bueno, esto es un gráfico del análisis del drenaje linfático que me pareció interesante porque siempre se habla de que esta maniobra es muy común aplicarla en los linfedemas, pero ¿cómo están en las otras patologías? Los fleboedemas, los síndrome postrombótico, los lipedemas, el edema cíclico idiopático. En estas patologías también se va a generar un edema. Entonces, allí, y mi mensaje del día de hoy es que tener en cuenta que el drenaje linfático manual nos ayuda, pero no es la única herramienta que podemos utilizar. Y actualmente el abordaje de las fascias a nivel fisioterapéutico y en patologías edemato-linfáticas está generando un gran cambio y acelerar el proceso de recuperación del paciente con patologías vasculolinfáticas. Aquí un poco de lo que se atiende, de lo que se ve en el día a día en la rehabilitación vascular periférica. Somos profesionales formados por 5 años y que tenemos una amplia estrategias para poder abordar desde pacientes con úlceras, pacientes con pie diabético, pacientes con disestesias, parestesias. Entonces, tenemos en cuenta al momento de hacer un vendaje multicapa el índice tobillo-brazo, los pulsos, ya que un vendaje multicapa no debe tener ciertos parámetros para que pueda ser aplicado, pero particularmente con un ITB de 0.6 lo aplico con ciertos parámetros, y genera muy buenos resultados en los pacientes. Muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias, licenciada Maribel. Ha sido un tema muy importante. Tenemos comentarios en el chat, pero como dije, lo vamos a ver al final porque justamente estamos contra el tiempo, pero vamos al final, sí vamos a tener tiempo para hacer todos los comentarios. Gracias por su participación, es muy importante porque es parte esencial del equipo de Feología. Para cerrar el simposio del día de hoy, si puede dejar de compartir. Sí, estoy tratando de ver dónde puedo dejar de compartir. Sí, a ver. Ya. Ya es. Muy bien. Entonces, a continuación, para cerrar, tenemos al doctor Jorge Correa Velázquez. El doctor Jorge Correa es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, actual presidente de la SOPEFLI, recién elegido para el periodo de abril 2021-2023. Es diplomado en Filología Clínica. Ha dedicado gran parte de su carrera al estudio de las hemorroides, por lo cual ha sido reconocido por la SOPEFLI como pionero e impulsor
del tratamiento de esta patología, justamente de la cual nos va a hablar el tema del tratamiento de las hemorroides. Adelante, doctor Correa. Active su audio, por favor, doctor Correa. ¿Está desconectado su audio? No se le escucha, doctor Correa, no se le escucha. ¿Me puedes activar ahí, Agustín, la línea? Ya está listo, ahora sí. Ya, Inicie, ok. por favor. Muy buenas noches a todos ustedes. Y dirán ustedes qué hacen las hemorroides en la flebología. Pues bien, como dijo el doctor Juan Agustín, yo he sido unos impulsadores de que se trate este tema exclusivamente con la flebología, especialmente con la escleroterapia. Si bien es cierto que esta patología es una patología muy frecuente, aunque parezca mentira, tenemos pacientes que van ya en estadísticas avanzadas. En el 2010 tenía un estudio, mis estudios arrojaban de 10 a 12%. Han pasado los años y a raíz de la pandemia el año pasado encontré que habíamos 27 a 29% de los pacientes que tienen hemorroides. La mayor cantidad de pacientes son mujeres, el 56%, y esto se entiende por los partos, por los embarazos, los anticonceptivos. Los hombres un 41% y niños también presentan el 3% de la enfermedad hemorroidal. ¿Cuáles son las causas que ocasionan esta enfermedad? Pues hay muchísimas causas. Es una enfermedad multifactorial. Se hablan de las causas idiopáticas, en la cual yo no considero como tal, sin embargo, ponerlas ahí, porque algún motivo de alguna forma aparece la enfermedad. Las hereditarias, hay muchas veces los padres o los abuelos tienen hemorroides y los hijos, los nietos sufren la enfermedad. El consumo excesivo de carnes rojas, no solamente las carnes rojas por sí, sino esto agregado a las zonas calurosas, a la zona del Pacífico, zonas calientes. El abuso del consumo de ají. Tenemos el estreñimiento de diarrea crónica, la obesidad, la postración prolongada, el uso de asientos calientes, de asientos dunlopío, los choferes, ¿no? Las personas que están sentadas, las secretarias, los partos múltiples, los embarazos, la medicación como los antidepresivos, los antiácidos y los antidiarreicos. Los ejercicios fuertes, que también aumentan un poco la presión abdominal, producen este tipo de trastorno y problemas de aumento de la presión vascular en la zona pélvica y por lo tanto uno de los trastornos son las hemorroides. Los baños de vapor, por el mismo calor que hace, el alcoholismo y el tabaquismo, por la vasodilatación que produce en la zona venosa. Los criterios para diagnóstico los he considerado como mayores y menores. Dentro de los que yo pongo en rojo son los más importantes de todos, fundamentalmente el sangrado. Cuando un paciente tiene un sangrado inmediatamente después de la deposición, uno puede pensar que ya el paciente presenta hemorroides. ¿Entienden? Si este sangrado ocurre muy alejado de las deposiciones, pueden ser otras patologías que causen este problema, que pueden ser un problema de tipo intestino grueso, algo por el estilo, pero si es un sangrado que va con la materia fecal de color ocre oscuro, es una melena, ya estamos hablando de otra patología de niveles altos, ya sean varices esofágicas o úlceras gástricas. El sangrado es uno de ellos, la trombosis es otro de los elementos importantes que a veces se encuentran, pacientes que han trombosados ya con el tremendo dolor que no pueden ni sentarse ni caminar. El bulto de la zona anal puede hacer lo que es el prolapso rectal, lo que nos indica que puede haber un problema, digamos, de hemorroides. El disconfort al sentarse, el paciente cruza mucho las piernas, para tener mejor ventilación, que les ayuda mucho a estar más tranquilos sin tener muchas molestias. Clasificación de las hemorroides. Hablo de las partes, digamos, quirúrgicas que hemos hablado comúnmente. No me refiero a lo que dice la CEA, porque hay muchos vacíos en este tema. No se considera la hemorroide grado 4. Por ejemplo,
Sin embargo, hablamos de hemorroides grado 1, que son las pequeñas varices hemorroidales que se encuentran en la zona rectal. No hablo de la zona anal, siempre son internas, ¿ok? Entonces, si estas varices pequeñas no sangran, no hay que tocarlas. Un tratamiento paliativo, dejar que el paciente corrija su trastorno digestivo y empezamos, y observarlo un control a 6 meses, ¿no? En el grado 2 ya hay un bulto que sobresale, hay como un pequeño prolapso en la bolsa y se ve en el canal rectal que estos se manifiestan con unas manchas o una bolsita de color oscura. A diferencia de los pólipos que son cristalinos, son rosados cristalinos. En el grado 3 ya hay un prolapso rectal y marcado, pero que digitalmente se puede reducir. Esto significa que el paciente, una vez que se ha limpiado todo, se puede introducir con el dedo ese prolapso, pero un pequeña fuerza, al pujar, vuelve a salir. En el grado 4, ese grado más complicado, el más avanzado de todos, según la CEA, se llama 4, bueno, en este caso 3B, lo hacían unos cirujanos, es donde ya hay una fibrosis. Ya el prolapso se ha fibrosado. Esto no se va a reducir digitalmente. Muchas veces esto requiere cirugía. Con escleroterapia y han mejorado un 70%. Muy bien, para los diagnósticos hay que tener en cuenta siempre la anamnesis es importantísimo de que el paciente pueda informarnos su vida diaria, cómo es sus reposiciones, si los familiares han tenido hemorroides o no, si usan anticonceptivos, o tienen múltiples partos o múltiples embarazos. Hay que examinar ocularmente por fuera y por dentro al paciente. Hay que hacer un tacto rectal, ¿entienden? Hay que usar anoscopio muchas veces o protoscopio. La protoscopía yo la solicito cuando tengo una duda del paciente, que puede ser hemorroides o puede ser una patología que está más arriba, la parte intestino, el colon, sobre todo, y ahí uno puede la protoscopía para tener una claridad en el diagnóstico que uno puede tener. Los signos y síntomas son dolor en la zona abdominal, la intranquilidad para sentarse, el disconfort que les hablaba a ustedes, la dificultad de sentarse correctamente. Observen cómo cruzan las piernas esas personas para tener mejor ventilación en la zona anorrectal. El prolapso rectal es uno de los elementos muy marcados que muchos pacientes llegan con esta patología, con esta forma de edad, es un 50%. El bulto de la zona anal, que muchos detectan, se palpan, eso es muy paciente. La trombosis es de alto riesgo siempre porque ese paciente viene muy dolorido. Cuando un paciente viene con trombosis, hay que sacar primero el trombo y después hacer tratamiento de la hemorroides. No lo haga a la inversa porque va a causar más daño, más dolor. Y lo importante es, como dije, el sangrado, que puede ensuciar el papel higiénico o puede caer en el water unas cuantas gotas o chorro de ellas. La prevalencia, como les decía, existen pues, dentro de acuerdo a la posición que yo uso al paciente en revisarlo, la plegaria mahometana, ¿no? En las horas 3, 5 y 7 son las más frecuentes. Sin embargo, en las 11 también se presentan algunas ramas de estas hemorroides. La protorragia, un 50%, es el sangrado que el paciente realiza después de la deposición. El prolapso rectal, eso que sale a través del ano, es 50%, dolor un 32%, el prurito de ardor el 22%. La incontinencia se ve en personas adultas, mayores de 70 años, que ya tienen una hemorroides avanzada y tienen esa incontinencia. Existen métodos, digamos, las técnicas que están utilizando muy frecuentemente, las que usaban siempre, las quirúrgicas, que solamente extraen lo que se ve a nivel del canal rectal, lo que se ve en la submucosa. En este caso, lo que se llama una cabecita del hemorroide. La ligadura hace lo mismo, con una pistola se liga lo que se ve. ¿Entienden? En el infrarrojo y el láser lo mismo ocurre con ellos. Sin embargo, existen unas alternativas que son, digamos, paliativas, los baños de asiento con agua fría, no caliente, baños de agua helada si es posible, ¿ok? Eso calma la molestia. Los supositorios, las cremas y las
venotropos, las pastillas venotropas, solamente calman la molestia, pero no curan la enfermedad. ¿Ok? Por supuesto, esto no se cura, se trata, ¿no? Y se mejora el paciente, pero si el paciente no se cuida, vuelve a recurrir otra vez con la enfermedad. Esta es la técnica que se aplica con una jeringa normal de 3 ml con polidocanol, ¿no? Aplico en la zona de la hemorroide misma. No es tan sencillo como se ve. Hay que tener práctica en la técnica de aplicación. ¿Ok? Muchos han querido intentarlo y le han pasado problemas que han perforado próstata, en otro caso han hecho una fístula recto vaginal. Y eso es terrible. Este caso, una persona de 82 años de edad que viene con hemorroides grado 3, un prolazo rectal bien marcado, como ustedes pueden ver, ¿no? Se hace el tratamiento de electroterapia, previa evaluación, por supuesto, y miren cómo quedó después del tratamiento a los 2 minutos o 3 minutos. Este video que les voy a mostrar a ustedes dura un poco tiempo. Quiero que observen cómo es que esto se hace, cómo se realiza esto. Ya estamos haciendo el tratamiento propiamente dicho. Estamos usando el anoscopio bivalvo porque me permite a mí ver, las partes que yo necesito. En este caso, la parte superior y la parte inferior, ¿no? Empiezo por tratar desde el punto más proximal, porque cuanto más distal está la inyección, duele. Estamos cerca del nervio pureno, es más doloroso. Sin embargo, en la zona proximal no tanto. Observen, esto no es que esté acelerado el video, así es el tratamiento, así se realiza. En esta forma, como les digo, hay que tener mucha práctica para hacer esto. ¿Ok? No es tan sencillo como pareciera. Muchos pacientes sangran, muchos otros sangran poco por la vasoconstricción que produce inmediatamente una, la inoculación, o sea, la aguja, y otra, el mismo producto polidocanol. Sin embargo, hay unos que tienen miedo, es decir, ¿cómo poner 12 centímetros cúbicos de polidocanol en un paciente un día? Hemos tratado, y el doctor Chunga me va a mentir, que en pacientes, digamos, que vienen de tratar aceleradamente, se ponen 3 hasta 4 digamos, sesiones en un solo día. Como ven, quedaron así. Cualquier técnica que podamos realizar, hay que siempre pedir al paciente hacer un cambio de vida. Porque ese cambio de vida le va a ayudar mucho al paciente. Corregir el estreñimiento, no usar ropa ajustada, corregir la obesidad, hacer ejercicio suave, no competitivo. Como ayudamos al paciente, un consumo bastante agua, ¿no? Papaya naranja, consumir frutas secas, consumir muchas menestras, duras, poca carne roja, ejercicios no competitivos y sin pesas. Usar mucho el agua, mucho en Argentina mucho en el bidet, acá en Perú no usamos bidet, no usamos mucho papel higiénico. Usar sillas de metal, plástico o de madera sin tapizado. Los choferes no deben usar esas cosas porque igual filtra, igual pasa el vapor y igual hace daño en la zona anorrectal. Los llamados rodetes o llamados picarones o llanta, como le llaman, al sentarse el paciente por un peso, las partes laterales se van a hundir. Por lo tanto, en la zona anorrectal va a estar expuesta a los fríos, no abusar de los fármacos constipantes, no abusar del alcohol y no abusar del tabaco. Pues bien, en las trombectomías que muchas veces aparecen, hay que tener en cuenta las trombectomías que hay. Cuando son pequeñas, solamente se extraen con una aguja 18. Hace una punción, se introduce con 2 guantes cocados y se extrae de adentro hacia afuera. Una vez que se extrae todo eso, si en caso no puede extraer bien, queda un pequeño rezago ahí, introducir la pinza Hassel y jalar todo el trombo que se pueda. Cuando este trombo ya es mayor, como en el caso del medio que está viendo, se usa la técnica de Rosling. Se hace con una lanceta, un pequeño puntito, un cortecito y se extrae todo lo demás. Ya cuando está en grado 3, como usted está viendo acá, ya se va a cirugía, una trombosis grande. Pues bien, lo más importante de todo es siempre orientar al paciente, no asustarlo, no hacer, como decía el doctor Chunga, la gastroeconomía del médico. No, señores. Al paciente hay que decir la verdad. Esta droga no produce cáncer. Lo que puede producir es el prolazo rectal, la trombosis y la anemia crónica por sangrado constante que el paciente sufre.
Bueno, y en conclusión, no quiero ser muy extenso porque este tema es bastante para hablar, pero quiero ser corto con ustedes. Yo les digo, si los métodos quirúrgicos producen complicaciones severas e irreversibles, ¿por qué operar las hemorroides? Si la varices hemorroidal se comporta como una enfermedad varicosa en cuanto vuelve a aparecer, ¿por qué operarlas? Y si existe una alternativa menos cruenta, más económica, con muy poca o casi sin complicaciones, ¿por qué no aplicarla? Soy uno de los impulsadores de este tema, invito a la innovación. Muchas veces los colegas tienen miedo a hacer nuevas terapias, nuevas técnicas por desconocimiento. Yo les invito a ustedes a que aprendan la técnica y puedan resolver problemas de pacientes con hemorroides, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Yo también trabajo aquí en Perú, como trabajaba en Ecuador, pero por la pandemia me quedé acá encerrado. Hay que siempre aprender algo más. Nadie dueña la verdad, sino de su propia experiencia. Todos los días hay que aprender algo nuevo. Por muy repetitivo que sea, siempre queda algo que aprender. Por su atención, muchas gracias y espero volverlos a ver pronto en otro tipo de eventos como estos. Agradezco la invitación y ojalá que tengamos suerte de tener más participantes en otros eventos a futuro. Gracias. Muchas gracias, doctor Correa, por su exposición. Así hemos finalizado el bloque de conferencias de nuestro simposio de Flebología y Linfología. Como han visto, el día de hoy hemos hablado de diagnóstico clínico del paciente flebopático, hemos hablado de úlcera varicosa, varices embarazo, elastocompresión, el linfedema y su manejo como drenaje linfático manual, así como el tema de diagnóstico clínico y tratamiento de hemorroides. Todo esto dentro del marco de la Semana de la Vena, que empieza el 5 de abril. Nosotros estamos adelantando un poco para poder compartir más tiempo con ustedes y vean que, bueno, estamos trabajando como Sociedad Peruana de Flebología y Linfología. Vamos a ingresar a un bloque de preguntas, comentarios del público. Todos ustedes quieren comentar, por favor. Bueno, gracias a la doctora Ingrid Aguilar, que nos está visitando desde Bolivia, a la doctora Gabriela Aguirre, desde Ecuador. Muchas gracias por las felicitaciones. Teníamos un comentario del doctor Nayeli Hernández, desde México. El profesor doctor Hugo Barrios nos enseñó que el drenaje linfático manual es con el paciente en decúbito supino y con total desnudez abriendo las cuencas linfáticas desde el cuello hasta los pies. Bueno, un gran amigo de la casa, el doctor Hugo Baruch, que en paz descanse, vino acá a Perú en varias oportunidades a hacer clases, talleres de linfático y sí compartimos esa opinión, digo, y que el Kinesiotaping no es adecuado para úlcera varicosa. Nuestra experiencia es igual también, el Kinesiotaping no lo usamos para la úlcera varicosa y compartimos esa opinión, Nayeli. Justamente está con nosotros esta noche, también quiero aprovechar que estaba con nosotros el doctor Hugo Barriga. Doctor Barriga, no sé si me está escuchando. Sí, lo escucho, sí, lo escucho. ¿Cómo está, doctor Barriga? El doctor Barriga es un maestro de la cirugía vascular de los años, fundador de la Sociedad Peruana de Flebología, también uno de los dos fundadores, miembro de honor de la Sociedad Peruana de Flebología. Y él también ha manejado muchos pacientes con problemas linfáticos, doctor Barriga. No sé si usted tiene experiencia con el drenaje linfático manual, con el Kinesiotaping. ¿Algún comentario que nos pueda dar sobre ese tema? Y en general sobre el simposio, ¿qué le ha parecido? Bueno, muy interesante. Felicito a la sociedad por esta idea de hacer estas charlas muy ilustrativas. Quería comentar algunas ponencias, ¿no? En cuanto a la semiología de flebología, quería decir que yo tuve un paciente en el hospital Hipólito Unanue que atendí, que tenía el antecedente de haber sido operado de varices en otro hospital y que venía porque tenía nuevamente varices recidivadas, varices tronculares recidivadas. Entonces, al examinar a este paciente, se le, expresó de que habría tenido antecedente de que hacía bien 20 años atrás había tenido una herida por arma blanca en el muslo, en el tercio inferior del muslo. Y entonces y tenía una cicatriz en dicha zona, ¿no? Se exploró en dicha zona y se encontró un soplo cisto diastólico que hizo el diagnóstico de una fístula arteriovenosa. Por eso que es muy importante, digamos, hacer todos estos estudios semiológicos previos para hacer un tratamiento, ¿no? Porque como en este caso, tuvimos un caso de, digamos, raro, digamos, de una fístula, una varice secundaria por fístula arteriovenosa. Tuvo que operarse el paciente. En cuanto a un comentario sobre las úlceras venosas,
quería expresar de que las úlceras, como dice el doctor Chunga, lo más importante es determinar la causa de las varices, la causa de la úlcera. Sabemos que las úlceras pueden ser debidas a 3 causas. Uno que es el reflujo, varices primaria. Otro que es el síndrome postrombótico, que es importante determinar. Generalmente el reflujo es el 70%, el síndrome postrombótico es el 25%, y también como tercera causa puede ser la falla de bombas. Entonces es importante el tratamiento de esta falla de bombas con una rehabilitación, ¿no? Es lo más importante porque las úlceras venosas tienen alta incidencia recidiva si no se trata la causa. En cuanto a la compresión, quería comentar de que en la compresión, además del vendaje, este vendaje para poder funcionar requiere que el paciente camine, que se movilice. Si el paciente no camina, a pesar que tenga una excelente compresión, esa compresión no funciona. Y además de que camine, que haga ejercicios, es necesario que tenga unos buenos zapatos que permitan la movilidad del tobillo, ¿no? Entonces esas cosas, eso es muy interesante. Eso es lo que podría comentar sobre el simposio. Muchas gracias, doctor Barriga. Siempre es importante recibir sus comentarios. Gracias por siempre estar con nosotros y creo que en una próxima oportunidad lo vamos a invitar para que también dé algunas conferencias que son siempre bien apreciadas. Tenemos algunas preguntas. Una primero para el doctor Correa. El doctor Oscar Palmas nos pregunta si no ha tenido algún caso de necrosis posterior a la escleroterapia en paquetes hemorroidales. Muy buena pregunta. Yo les puedo responder en mis 19 años que vengo haciendo la terapia de hemorroides con escleroterapia, no he tenido nunca una esclerosis. Puede ser que en un momento dado pueda haber una extravasación del poliocanol en la mucosa, pero nunca he tenido ese tipo de esclerosis. Por lo tanto, yo doy fe y con seguridad que el tratamiento es bastante eficaz y seguro para el paciente con hemorroides. No, hasta ahora no he tenido ninguno. Confirmo en más de cosas. Muchas gracias, doctor Correa. Tenemos también una pregunta de la doctora Gabriela Aguirre Delgado. Creo que es para la especialidad del doctor Chunga. Dice, ¿con qué fármaco hay mejor manejo en úlcera varicosa? ¿Surodexia, pentoxifilina o diosmina? Su audio, doctor Juan, su audio. Gracias. Bueno, creo que ahora sí. Ahora Sí, sí. ahora sí se le escucha. Okay. Sí, escucho la pregunta. Bueno, como dije, hay que eliminar la causa. Y todos los fármacos que se han mencionado no eliminan la causa. La varices va a seguir viva y no va a sanar jamás esa úlcera. Sí, está comprobado que ayudan. Y el que más ayuda es la pentoxifilina en las úlceras. Pero yo pienso que ayuda no en el sistema venoso, porque de eso nos encargamos con la escleroterapia, y sí va a ayudar en el sistema arterial. La microcirculación la va a mejorar y por eso es que hay cierta mejoría. En muy poco porcentaje de pacientes que tienen úlcera varicosa usamos la pentoxifilina porque a veces hay el componente arterial. Con respecto a las apreciaciones del doctor Barriga, muchas gracias, Huguito, siempre agradeciéndote por tu participación desde la época en que fundamos la Sociedad Peruana de Flebología. Después hablamos del vendaje. He comparado, y no pues en 5 años, he comparado pues en 100,000 pacientes tratados el uso de la venda elástica, y es la que mejor funciona con muy poca diferencia de los otros vendajes. No indico esta compresión multicapa a mis pacientes, a ninguno de mis pacientes, porque con las cruzas saben colocarse una venda. Y como sabes, como todo el mundo sabe, a las 12 horas o a las 24 horas de que funcionó el vendaje, siempre caminando, siempre con los ejercicios adecuados, ya esa pierna deshinchó y hay que reacomodar la venda. Entonces, si el paciente no con las cruzas sabe colocarse una venda, pues ¿cómo va a reacomodar el vendaje multicapa? Y tú tienes un trabajo de que se necesita más de 70 milímetros de mercurio para actuar en el sistema venoso profundo. Es así, Juan Agustín, ¿no?
Entonces, todas esas cosas tenemos que ver en estos más de 30 años de actividad internacional que hemos venido participando. ¿Te acuerdas cuando de niño jugabas con todo la cámara, la bota neumática, la presoterapia secuencial, la magnetoterapia, jugabas, que ahora ya no los usamos porque es muy poco lo que nos ayuda en nuestros pacientes? Un buen vendaje, enseñarle al paciente a colocar un buen vendaje, que yo creo que le va a ir muy bien. La presoterapia secuencial, ya sabemos que no moviliza proteínas, moviliza agua, que eso es propio de un problema flebopático y no linfático. Lo que sí tenemos que movilizar es proteínas de alto peso molecular, y eso no lo logra ninguna presoterapia, por más que hicieron el multicámaras de 11 cámaras, 17 cámaras para simular un drenaje linfático. Bueno, y hay muchas cosas para hablar, sino que, discúlpame, más bien me pasé un poco el tiempo en mi disposición, pero tenemos bastante tema para hablar, y eso lo dice ahí nuestro estimado presidente, doctor Correa. Adelante. Así es, doctor Juan, muchas gracias. Sí, tenemos, vamos a tener también más simposios, creo, que el doctor Correa va a organizar mucho más. Para terminar, quería la opinión de la licenciada Maribel Choquedera sobre el tema del kinesiotape en úlcera varicosa. Había quedado esa duda en el panel, por favor. Buenas noches, sí. El kinesiotape se utiliza a nivel de los linfonodos y a partir de allí se irradia las cintas. Entonces, en las úlceras lo que encontramos es mucha fibrosis del tejido y edema. Entonces, allí nos sirve el kinesiotape, pero hay que saber dónde colocarlo. La tracción, hay muchos factores de cómo colocar la cinta adhesiva y nos ayuda muchísimo para el edema. Muchas gracias, licenciada, por la información, y también vamos a estar participando en muchas más oportunidades. Doctor Correa, le voy a pedir que haga el cierre de este simposio, no sin antes presentar esta imagen. Los invitamos a participar, a formar parte de la Sociedad Peruana de Flebología y Linfología. Es la sociedad grande, la sociedad internacional. Nuestro anexo, la MEFLI, es para el tema de Perú, pero tenemos miembros también del extranjero que participan en nuestra sociedad, y la nueva junta directiva presidida por el doctor Jorge Correa Velázquez, que estamos desde recién ahora, hace unos días hemos empezado actividades hasta fines de marzo del 2023, así que vamos a estar trabajando con todos ustedes. Este ha sido un primer paso. Está acá con nosotros el doctor Eder Pacpá, que es nuestro secretario también, y el doctor Jorge Correa Velázquez, que le pido, doctor, por favor, que dé cierre a este simposio. Muchas gracias, Juan Agustín. Gracias a todos los participantes, a todos los panelistas, a todos los que han integrado en este grupo de simposio. No el doctor Correa organiza estos simposios, es la directiva de la Sociedad Peruana de Flebología, que en conjunto trabaja para mejorar, para ir bien, para encontrarnos cada vez más y hacer proyectar nuestro conocimiento internacional. Invito a todos los socios, colegas, amigos, digamos, médicos, a unirse a la sociedad. Le abrimos las puertas para que puedan integrar, puedan ingresar y puedan trabajar con nosotros y desarrollar este tema muy interesante que es la flebología y la linfología. Los invito desde ya a todos a seguir trabajando. Vamos a hacer un curso probablemente más adelante. Vamos a hacer también estos tipos de conversatorios que tenemos ahora, ¿no es cierto? Participamos también en el BIWI. Tenemos que participar como panelistas, como ponentes, videos, con todo esto. Es porque nos hemos sido invitados y esto es lo que estamos buscando. Proyección de la flebología nacional a nivel internacional con un alto nivel científico. Invito a todos los colegas, agradezco a la Junta Directiva que está trabajando desde ya para este tipo de logros, pero esto no se logra 5, 6 o 7 personas. Somos 40 miembros y pueden ser 120 o 150, pero todos trabajando para la misma idea. Muchas gracias a todos, esperamos pronto estar con ustedes. Juan Agustín, tu apoyo es importantísimo, gracias a ti. Doctor Tena, doctor Girao, doctora Palomino, doctor Papac, bienvenidos, gracias por trabajar con nosotros. Invito a seguir trabajando. Vamos a tener que seguir luchando para salir adelante. Los objetivos están no muy distantes si tenemos voluntad de trabajo.
Gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Estamos en comunicación a través de las redes sociales. Hasta luego.